En las profundidades de un pasado olvidado, hay secretos que se esconden detrás de una capa de normalidad, esperando a que alguien las descubra. Es ahí donde encontramos el caso del disco de Festos, un enigma histórico que ha mantenido al pueblo francés en vilo durante décadas. Una historia que comienza con un misterio y termina en tragedia. En el corazón de la Francia medieval, en un pequeño pueblo llamado Festos, se produjo un evento que cambió el curso de la historia. Un disco de cobre, escondido durante siglos, fue descubierto en una mina local. Pero este no era cualquier disco. Era como si hubiera sido concebido para ser un puente entre mundos, un portal a secretos ocultos. El disco de Festos se convirtió en el centro de atención de la comunidad. La gente comenzó a especular sobre su origen y propósito. ¿Era un símbolo de poder? ¿Un mensaje de amor o una llamada al misterio? Cada persona tenía su propia teoría, pero lo que todos estaban de acuerdo era que algo no encajaba. Los historiadores y especialistas en la zona afirmaron que el disco se había escondido durante la Edad Media. ¿Pero por qué? ¿Qué secreto podría haberlo motivado a colocar en un lugar tan alejado del mundo? La respuesta sigue siendo desconocida. Mientras la comunidad francesa seguía sumergida en el misterio, otros comenzaron a cuestionar su propia historia. ¿Qué más habían omitido? ¿Qué más había escondido? La búsqueda del disco de Festos se convirtió en una búsqueda de la verdad. Investigadores privados y entusiastas del caso afirmaron haber descubierto pistas ocultas. Pistas que parecían llevar al disco a lugares inesperados. ¿Sería un mapa? ¿Un códigos? La pregunta seguía siendo la misma. ¿Qué secreto estaba escondido en el disco de Festos? Al examinar el disco más de cerca, algunos creen que podría estar conectado a otros artefactos históricos. Artefactos que parecen haber sido olvidados en la oscuridad del tiempo. ¿Sería un puente entre civilizaciones? ¿Un llamado al misterio? Los especialistas en criptografía afirmaron haber descifrado mensajes ocultos en el disco. Mensajes que parecían ser más que solo una simple petición de ayuda o un mensaje de amor. Era como si el disco estuviera diciendo algo más profundo, algo que había estado callado durante siglos. Hoy en día, el pueblo de Festos sigue siendo un lugar de misterio y curiosidad. La gente sigue hablando del disco, pero nadie sabe la verdad. El caso del disco de Festos sigue abierto, esperando a que alguien lo resuelva. ¿Pero quién será capaz de descifrar el secreto? ¿Quién será capaz de revelar lo oculto? La búsqueda del disco de Festos es una búsqueda de la verdad. Y la verdad puede ser más oscura y misteriosa de lo que nunca imaginamos. La historia del disco de Festos es una historia de misterio y curiosidad. Una historia que nos lleva a cuestionar todo lo que pensábamos saber. ¿Qué secreto está escondido detrás del disco? La respuesta sigue siendo desconocida, pero una cosa es segura. La búsqueda del disco de Festos es solo el comienzo del viaje. El disco de Festos, un enigma histórico sin resolver. Introducción. La historia del disco de Fiesa, también conocido como el disco de Fiesa de Huesca, es un misterio que ha intrigado a los historiadores y los aficionados a la arqueología durante décadas. Este pequeño objeto de bronce, medidor de 8 centímetros de diámetro, ha sido encontrado en varias ocasiones en diferentes partes de España, desde el sur de Francia hasta el norte de África. A pesar de las numerosas investigaciones y teorías, su origen sigue siendo un tema de debate. Los primos descubrimientos. La primera mención al disco de Fiesa se remonta a 1556, cuando fue descrito por el historiador español Juan de Vélez de Lebrija. Sin embargo, no fue hasta 1879 que el francés Louis Charles Émile Le Príncipe de Launay lo recuperó, y lo llevó a la Biblioteca Nacional de Francia. En la década de 1920, el británico William Henry Pickering lo estudió detenidamente y concluyó que era un dispositivo astronómico, utilizado para medir las estrellas. CNE, la Biblioteca Nacional Francesa. La década de 1930 vio una nueva generación de investigadores interesados en el disco. El alemán Ernst Hafner lo estudió y concluyó que era un medidor de longitudes y latitudes utilizadas por los navegantes antiguos. CNE, el estudio de Hafner. Sin embargo, la teoría de Hafner fue cuestionada por otros investigadores. En la década de 1950, el británico Edward Claverin se centró en estudiar las similitudes entre el disco de Fiesa y otros objetos antiguos de bronce. Claverin concluyó que el disco era un dispositivo astronómico utilizado para medir las estrellas. CNE, el estudio de Claverin. Las teorías modernas. En la década de 1970, se comenzaron a desarrollar nuevas teorías sobre el origen del disco de Fiesa. Algunos investigadores sugirieron que era un dispositivo utilizado por los antiguos egipcios para medir las estrellas y predecir los movimientos planetarios. CNE, la Biblioteca Nacional Española. Otras teorías sugieren que el disco fue utilizado por los antiguos chinos para medir las estrellas y predecir los movimientos planetarios. En la actualidad, se están llevando a cabo estudios detallados del disco utilizando técnicas de resonancia magnética. CNE, el estudio de investigación. Los testigos. A lo largo de los años, han surgido varios testigos que han afirmado haber visto o utilizado el disco de Fiesa. Algunos de ellos son: Asterisco Juan de Vélez de Lebrija, en 1556. El historiador español Juan de Vélez de Lebrija describió al disco en su libro Historia de España.
Asterisco Louis Charles Émile Le Príncipe de Launay, en 1879. El francés Louis Charles Émile Le Príncipe de Launay recuperó el disco y lo llevó a la Biblioteca Nacional Francesa. Asterisco William Henry Pickering, en la década de 1920. El británico William Henry Pickering estudió detenidamente el disco y concluyó que era un dispositivo astronómico utilizado para medir las estrellas. CN, la recuperación del disco. La prueba del agua. En 2013, se realizó una prueba del agua sobre el disco de Fiesa. Se sumergió el objeto en un recipiente lleno de agua y se midieron las frecuencias de resonancia. Las mediciones mostraron que el disco emite una serie de frecuencias específicas, lo que sugiere que podría ser utilizado para comunicar información. CN, la prueba del agua. Conclusión. El disco de Fiesa sigue siendo un enigma histórico sin resolver. A pesar de las numerosas investigaciones y teorías, su origen sigue siendo un tema de debate. Sin embargo, es claro que este objeto ha sido utilizado por diferentes culturas a lo largo de la historia para medir las estrellas y predecir los movimientos planetarios. Si te está gustando este viaje a lo desconocido, suscríbete. Por favor, sigue nuestras redes sociales e infórmate sobre nuestros próximos proyectos de documentales. No te pierdas la siguiente aventura. Final. La historia del disco de Fiesa es un ejemplo de cómo la investigación y la curiosidad pueden llevarnos a descubrir nuevos secretos sobre nuestro pasado. ¿Qué otros enigmas históricos están esperando ser desentrañados? Únete a nosotros para explorarlos. La búsqueda del pasado se desvanece en el humo de la memoria, pero las pistas permanecen. El disco de Festos, ese misterioso artefacto que ha intrigado a los historiadores y arqueólogos durante décadas, sigue siendo una de las mejores pruebas de que la historia es más que solo un conjunto de fechas y eventos. En este documental, hemos recorrido el viaje de descubrimiento del disco de Festos, desde su primera aparición en la escena histórica hasta sus múltiples interpretaciones y teorías. Hemos explorado las diferentes regiones donde se ha encontrado y los diversos análisis que han sido realizados sobre él. Y hemos intentado responder a una pregunta que ha estado al centro del interés de muchos. ¿Qué significa el disco de Festos? La respuesta no es fácil, porque el disco es un objeto enigmático que desafía cualquier interpretación lógica. Su diseño y las características que presenta son tan únicas que han generado una variedad de teorías sobre su origen, su propósito y su significado. Algunos creen que fue utilizado para realizar rituales religiosos, mientras que otros piensan que podría ser un ejemplo de la avanzada tecnología de la época en que se cree que fue creado. Pero lo cierto es que el disco es mucho más que una simple pieza de arte o un objeto histórico. Es un símbolo del misterio y la complejidad de la historia humana. Un recordatorio de que, aunque podemos intentar entender el pasado, siempre habrá aspectos que permanecerán en la oscuridad. En este documental, hemos intentado revelar algunos de los secretos que rodean al disco, pero también hemos descubierto que hay mucho más que decir sobre él. La búsqueda del pasado es una búsqueda constante, y siempre habrá nuevos descubrimientos y nuevas teorías que emergen. Pero lo que sí podemos decir con certeza es que el disco de Festos ha tenido un impacto profundo en nuestra comprensión de la historia humana. Ha hecho que nos preguntemos sobre las raíces de nuestras culturas, sobre las creencias y los valores que han impulsado a nuestros antepasados a seguir adelante. Y ha sido un recordatorio de que la historia no es solo una serie de fechas y eventos, sino que también es una narrativa humana que nos permite entender mejor quiénes somos y de dónde venimos. En conclusión, el disco de Festos sigue siendo uno de los misterios más grandes del pasado. Pero en lugar de ser un obstáculo para nuestra comprensión de la historia, ha sido un puente hacia la comprensión de nosotros mismos y de nuestro lugar en el mundo. Y así, cuando miramos al disco, vemos no solo una pieza de arte o un objeto histórico, sino también a nosotros mismos. A nuestra conexión con el pasado, con nuestras raíces y con la historia que nos ha llevado hasta aquí. Y cuando al final del documental cerramos los ojos y recordamos las imágenes y las historias que hemos visto, vemos el disco como un lema para nuestra vida. Un recordatorio de que la historia es más que solo fechas y eventos, sino una narrativa humana que nos permite entender mejor quiénes somos y de dónde venimos. Y así, el disco de Festos sigue siendo un misterio que nos atrae hacia él cada vez más. Un recordatorio de que la historia es un viaje sin fin, y que siempre habrá nuevos descubrimientos y nuevas teorías que emergen. Y así, cerramos este documental con una pregunta que nos ha acompañado a lo largo de todo el camino. ¿Qué significa el disco de Festos? La respuesta es simple, no hay respuesta. Pero eso es lo mejor de él. Y así, cuando miramos al disco, vemos la belleza y la complejidad de la historia humana. Y nos damos cuenta de que el misterio no está en el disco mismo, sino en nosotros mismos. Y así, cerramos este documental con una frase que ha sido nuestro guía a lo largo del viaje. La verdad es más oscura que la mentira.